Estimado maestro Max, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Qué gusto. Hola, mucho gusto, Luis. Pues gracias por tenerme aquí. Es la primera vez que estoy en un canal de YouTube o en un podcast o algo así. Entonces, ahorita que estaba viendo, está muy padrísimo todo esto. No, hombre, te lo agradezco mucho. Tienes 16 años tú en la tele. Esto hace poco pediste licencia para salir de cámara. ¿Qué sientes estar del otro lado? Se siente diferente, ¿eh? Cuando eres el entrevistado. Ahora siento lo que sienten los que llegan cuando les digo, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar la entrevista en 2 minutos y que los veo nerviosos. Y yo les he dicho, tranquilo, relax, ¿no? Sí. Vamos a platicar y la vamos a pasar bien. Pero ahora entiendo por qué el otro se pone nervioso, porque pues te están viendo muchísima gente y pues, tienes que dar lo mejor de ti, ¿no? Max, ¿cuál es, por qué a ti te interesó ahora participar? A ver, antes creo que de entrada ni siquiera se podía. O sea, esa es una posibilidad que se hizo con la reforma judicial. Claro. Antes, no sé, se heredaban, se pasaban los puestos, era complicado entrar al Claro, sí, era complicadísimo. Y te voy a decir una cosa, y te lo digo para que tú... Digo, porque yo sé que este es un espacio noticioso y todo tu teleauditorio le interesan las noticias. Siendo claros y siendo honestos, esta reforma judicial se la deben a la prepotencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y te voy a decir por qué. Porque Andrés Manuel López Obrador, como presidente de los Estados Unidos mexicanos, batalló con algunos contribuyentes que están amparados por la Corte. Y entonces el presidente les dijo, oiga, pues tiene, no sé, no para no decir nombres, ¿no? Pero tiene a este que es dueño de esto, que nos debe 1,400 millones de pesos de impuestos. Y usted lo tiene protegido, le decía a la Corte. Y los ministros de la Corte, como si fueran dioses, omnipotentes, prepotentes, le dijeron, mire, nomás que usted es presidente del Ejecutivo. Este es un poder diferente, es poder judicial. Hay división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Y nosotros como poder judicial, usted no nos va a mandar. Y lo mandaron a la fregada gacho al presidente. Y él no deja de ser presidente. Claro. Digo, yo entiendo que hay que respetar la división de poderes. Claro. Pero también, él decía, mire, hay 4 o 5 contribuyentes que deben cada uno entre 1,000 y 1,500 millones de pesos. ¿Por qué los protegen a ellos? ¿Por qué la mayoría de los ciudadanos que tienen, una empresa pequeña o que son contribuyentes cumplidos, a esos son a los que tenemos cautivos toda la vida? Sí. Esos son los que están pague. Y esos no los perdonan. Y los grandotes, ¿por qué esos sí les perdonan? Ese fue el coraje del presidente. Y la manera tan prepotente en la que le contestó la Corte, los ministros, fue lo que inició que el presidente dijera, ahora pues, no más que a ustedes se les olvida que la Constitución se puede reformar y toda la manera en la que el Consejo de la Judicatura Federal escoge magistrados, jueces, ministros, también se puede cambiar. Y ellos jamás imaginaron que el Poder Legislativo iba a tener alguna vez un partido, las 2/3 partes del poder. Claro. Y entonces... ellos son los que propiciaron esta reforma, con esa respuesta que le dieron al Ejecutivo. Y entonces ahora, pues todos lo que es magistrados y jueces, pues a sus jefes de la Corte, a los ministros, a ellos les deben esta reforma y les dijeron, nomás que reformaron la Constitución y ahora ya no se van a escoger como ustedes decían. Sí. Ahora va a ser el pueblo, mediante una votación, el que va a elegir quién va a ser su próximo magistrado, quién va a ser su próximo juez. Y pues hicieron un sorteo donde la mitad van a ser electos quienes quieran participar. Unos declinaron, muchos declinaron, dijeron, no, yo no estoy para pedir el voto, yo renuncio ahora en septiembre. Otros sí dijeron, yo sí quiero mi oportunidad de reelegirme. Y la mitad se van a elegir en el 25 y la otra mitad de los jueces y magistrados en una elección del 2027. Esa es la reforma. Yo la celebro porque si no tendría la posibilidad de estar aquí pidiéndole el voto a la gente para poder ser su magistrado y representarlos, ¿no? Definitivamente. Algo también importante es que acerca a estos, como dices, estaban, digamos, encumbrados, allá como Dios, no los conocíamos, no se movían de ese puesto, y ahora, como hay que pedir el voto, pues empieza a acercar a la gente los puestos que pretenden ocupar allá arriba. Digo, eso es importante, que estén más cerca de la gente. Sí, y la verdad es que también hemos tenido, fíjate, te voy a ser honesto, porque a mí, en honor a la verdad, yo conozco jueces y magistrados que son excelentes juzgadores, pero que no nada más saben aplicar el derecho, sino que son comprensivos, que sí tienen un trato humanitario con la gente,
Yo conozco magistrados y jueces que son excelentes, pero también conozco magistrados y jueces que son pésimos, que son pésimos en su criterio jurídico y que son pésimos en el trato con la gente, con los abogados y con su mismo personal. Correcto. Están en esa silla por las razones equivocadas. Oh, no, mira, a mí me tocó ver un caso de una magistrada, digo, yo no trabajé con él, pero compañeros de otro tribunal trabajaban con una magistrada que les aventaba los expedientes al suelo y le decía, usted está tonto, usted tiene lechuga en el cerebro. Pero fíjate por qué lo hacía, para que renunciaran y meter a sus conocidos ahí. Y entonces había un abogado que me decía, oye, ya no aguanto las humillaciones de la magistrada y yo no sé qué hacer, pero si renuncio, pues le voy a dar el espacio para que meta a alguien más. Y decía, no, yo no voy a renunciar, hasta que lo hartó y dijo, ¿sabe qué, señora? Ya no aguanto más. Y se fue. Y sí entonces, sí renunció. O sea, hay muchos que son muy abusones. Sí. Que son gachos con su personal, que los tratan mal y que en lugar de que le tengan respeto, les tienen miedo al juez o al magistrado. Y yo creo que esa parte también tiene que cambiar. Yo considero que un personal que trabaja en un ambiente sano va a trabajar mejor. Y cuando se trata de trabajar por la justicia de los mexicanos, yo creo que tienes que tener no nada más a la gente preparada, sino también tienes que tener a la gente consciente y a gusto de que pues, en su horario lo que va a ir a laborar, pues tiene que estar en paz, sí, ¿no? No, sí, no sí. tiene que ir con miedo, ni tiene que ir asustado. Y yo les digo a los que nos están viendo y nos están escuchando, si usted trabaja en el Poder Judicial de la Federación o conoce a alguien que trabaja en el Poder Judicial de la Federación, pregúntele. ¿Cómo lo trata su juez? ¿Cómo lo trata su magistrado? Habrá unos que les digan, no, me trata muy bien y es respetuoso. Y Pero habrá otros seguro. que les va a decir, tiene razón, es un abusón, es un grosero, es un prepotente. Correcto. Y a mí, pues digo, me tocó ir a un magistrado decirle a un empleado, a los magistrados no se les dice que no nunca. Madre mía. Y dices tú, ¿por qué? Pues, ¿quién eres o qué? Digo, yo entiendo que les costó llegar a ese puesto, Sí, pero sí, pues sí, tampoco pero- para pisotear a los que están Al final, abajo de él, ¿no? Al final de cuentas son servidores públicos. Están Es- para servir a la Exactamente. justicia del pueblo. Entonces, esa parte también del trato a los secretarios, actuarios, oficiales judiciales, al chofer, al secretario particular, yo creo que también tienen que cambiar, ¿no? Sí. Tiene que haber un trato digno para ellos. Definitivamente. Max, ¿qué es exactamente lo que hace un magistrado? Tú estás como candidato para magistrado federal en Sí. el distrito 17, que es el distrito de Sí. Chihuahua. Es el circuito, se le llama circuito, circuito. El ¿no? circuito en Chihuahua, y que incluye Juárez y Chihuahua, es el 17º circuito del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues mira, un magistrado de un tribunal colegiado lo que hace es revisar los amparos directos que vienen en materia penal o administrativa en este caso, de los juzgados de instancias menores, ¿no? Entonces va a revisar lo que un juez dictó en su sentencia para ver si se respetaron las garantías constitucionales, ¿no? Para ver si se respetaron los derechos humanos contenidos en la Constitución. Correcto. Imagínate, es una responsabilidad grande, porque imagínate que te llega una sentencia de un juez que tiene 25 años de juez y tú estás revisando ahí que lo que el juez hizo está bien o está mal. Ahora, son seres humanos, ¿verdad? Que se les puede pasar algo. Está bien, es mucha la responsabilidad. En materia colegiada, ahí lo que se hace es que se dice, mire, a mí me toca este caso, hay 3 magistrados, y entonces cada uno de los magistrados hace sus proyectos de sentencia y se los manda a los otros 2. Correcto. Y luego cuando van, votan a ver si están a favor de lo que presentó. Si los 2 no estuvieran de acuerdo, entonces él tiene que retirar el proyecto y volverlo a hacer. Hacer otro. Sí, para convencerlos a ellos, ¿no? Ok. Si él convence a 1, entonces ya votan 2 a favor, 1 en contra y ya pasa. Ya pasa. Si los 3 están a favor, entonces se vota por unanimidad. Correcto. Y entonces puede ser por mayoría o por unanimidad. Ese es el trabajo en un tribunal colegiado de circuito. Ahí está más padre que cuando estás solo, porque pues ahí se dan las opiniones Claro. de los 3, ¿no? Y Sí. entre 3 pueden, si los 3 están de acuerdo, quiere decir que no hay ninguna duda que todo está bien. Sí. Si 2 estuvieran en desacuerdo con el proyecto, pues ahí te están diciendo, oye, Estás 2 haciendo personas te estamos diciendo que no estamos de acuerdo porque algo estás haciendo mal, ¿no? Revísalo otra vez. Revísalo otra vez hasta que convenzas mínimo a uno de los otros 2. Correcto. Entonces se resuelve en materia colegiada. Ese es el trabajo
de un tribunal colegiado de circuito y yo considero que estoy preparado para estar ahí. Pues es mucho, mucho trabajo, hay que saber hacerlo, hay que tener la pasión, el corazón, el conocimiento, la sensibilidad también, no es fácil. Lo que sí veo que está medio complicado es saber votar. A ver, vienen muchas boletas, o sea, está complicado. Este 1 de junio es muy Estamos viendo importante que tú salgas a votar. Mira. La justicia de México está en tus manos. Tienes que buscar la boleta rosa de magistrados federales y escribir el 09 y estarás votando por Max Frederick. Vota 09 este 1 de junio. Vamos a hacer 17 candidatos, pero en realidad, del lado izquierdo están 5 nombres, son mujeres. Okay. Ese es entre mujeres, ahí votan mujeres contra mujeres, ahí nomás compiten entre ellos. Y del otro lado tenemos del número 6 hasta el 17, yo soy el 09. De mi parte, hay que escribirle en la parte de arriba, en el cuadrito, el 09, para que estén votando por Max Frederick o Frederick Lozano Max. Yo nada más voy contra otro candidato que está él en la capital del estado, él está en Chihuahua, él es el actual magistrado. Ok. Y para mí es un honor haber terminado evaluado en el comité de evaluación del Senado de la República. Correcto. Que termináramos él y yo igual de evaluados, ¿no? Sí. Porque él es el actual magistrado. Yo no lo conozco, yo no sé quién es él, pero él es de Chihuahua, yo soy de Juárez, y entonces pues le voy a pedir a la gente que pues vote por alguien de Juárez, porque estos 16 años al frente del noticiero he tenido muy de cerca la problemática que se vive en Ciudad Juárez, los problemas de inseguridad, los problemas de todo tipo, que han manchado incluso el nombre de nuestra ciudad. Yo lo he visto muy de cerca, lo he tenido aquí de primera mano, porque tenemos las fuentes, porque tenemos a los reporteros que traen los reportajes y que traen las pruebas de lo que se está dando en una nota, en una noticia. Entonces yo tengo el conocimiento de cómo ha operado Ciudad Juárez en los últimos años y conozco los problemas que aquejan a la comunidad y también sé cuáles podrían ser las posibles soluciones. Yo como abogado, y pues yo nunca he sido político, te tengo que decir, nunca he pertenecido a ningún partido político. Yo estaba joven, me dijeron, oye, ¿no quieres entrar al PRI? Y yo les dije, ¿sabes qué? Sí tienen cosas buena onda los del PRI, pero también tienen otras que están bien pasados, ¿no? O sea, tienen toda la fama de corrupción de tantos años que no soltaban el poder, que pues es imposible no verla. Luego, cuando entré a trabajar a la presidencia, era una presidencia panista, me dijeron, oye, métete al partido, que al juvenil del PAN. Y sí vi cosas que me gustaron, padres del PAN, que también tienen cosas padres, pero tienen unas ondas, que se dan golpes de pecho así machín. Y dije yo, ay, no. Tampoco. Y luego te los encuentras en la noche y dices tú, pues no, que muy panista, vato, ¿qué onda? Entonces, pues 2, 3 así medio hipocritones, ¿no? Entonces... Y tienen la fama, que se dan golpes de pecho y luego van y se dan sus loqueras en Las Vegas, ¿no? Entonces, no, tampoco entré al PAN. Y luego en Morena también en el 2017 me decían, oye, ¿no te gustaría ser candidato a diputado? Sí. Y yo, de Morena. Y yo les dije, miren, si tienen unas ondas también suaves de Morena, para mí el apoyo a los adultos mayores, por ejemplo, es algo que se me hace muy bien porque... Ya en buena onda, alguien de 65 años y llega aquí y te pide trabajo, tú vas a decir, oh, usted quiere Medicare, ¿verdad? O sea, digo, la neta, pues, alguien ya grande. Está muy difícil de conseguir empleo. Le aquejan sus problemas cardíacos o no sé. ¿Quién le da oportunidad a los mayores de dar trabajo? Nadie. Correcto. Ya de los 65, 70 años, nadie les da nada, ¿no? Entonces ya viven de lo que les dan los hijos y si tienen hijos buenos y agradecidos porque otros los tiran a león. Y ese apoyo que se les dio, a mí sí se me hizo padre. A mí sí me gustó. Yo sé que mucha gente dice, no, pues es que están comprando. Pues sí, pero pues ese dinero estuvo ahí muchos años y ningún otro presidente lo hizo. Sí. Y ahora lo critican porque lo hizo Entonces, pero se está ayudando a la gente. Sí. Y muchos dicen, sí, pues está comprando votos, pues a lo mejor, pero los están ayudando y ellos con esa lana compran mandado. Pero también tienen otras ideas izquierdistas así medio liberales, así que se van al extremo, que también no comulgo mucho con ellos. Entonces tampoco entré. Tampoco. Y luego cuando me dijeron, oye, que éntrale de candidato a diputado. Ya Andrés Manuel 2 veces había sido candidato y no lo habían dejado llegar, porque yo estoy seguro que con Felipe Calderón sí le fue bien y salió pésimo. Y con Peña Nieto, pues también yo creo que le hicieron ahí una jugada. Entonces dije, si ya no lo dejaron llegar 2 veces,
¿por qué lo van a dejar llegar esta tercera vez? Claro. Entonces yo dije, no creo que lo dejen llegar. Y tómala que Llegó. ganó. Y luego donde me habían ofrecido ser candidato, pusieron ahí a alguien y ganó. Todo, arrasaron todo. O sea, es más, decían el chiste, no, en Morena pones una piedra y gana. Porque ahorita lo que traía el ambiente de Andrés Manuel fue un ambiente en toda la República Mexicana. Fue un fenómeno. Y entonces tampoco entré a Morena. Entonces nunca he sido parte de ningún partido político. Correcto. Me gustan ideas de algunos partidos, pero nunca he pertenecido a ningún partido político. Yo no tengo la estructura de un partido político que me cobije y que diga, órale, vámonos, venga, si aquí te tengo 150 personas que te va a acompañar en recorridos por las colonias. No cuento con eso, pero creo que cuento con la gente de Ciudad Juárez. Creo que cuento con el apoyo de los juarenses. Pues estar ahí al frente de esos 16 años de esos salones de clase también me hizo madurar a mí emocional y culturalmente. Pero también me hizo conocer de cerca las necesidades de la gente. Mira, cuando estuvimos en la pandemia, cómo cambiaron las cosas. Yo era muy estricto. Sí, lo reconozco. Y a lo mejor muchos de mis exalumnos pasaron conmigo, pasaron la materia, porque no los repruebo yo nomás califico. Sí. Y ellos son los que si contestan bien, pues se les pone bien, si contestan mal, pues mal. Y entonces ellos son los que pasan o reprueban. No los pasan y los reprueba el maestro. Claro. Eso es una realidad. Porque yo los califico por matrícula, o sea, ni los nombres veo, no sé ni a quién estoy calificando. Sí. Y eso es bueno porque eres objetivo. Pero la neta, digo, mis exalumnos que hayan reprobado, yo sé que dicen, ese era bien gacho y era bien estricto y se quedan con el resentimiento. Los que pasan dicen que fui su mejor maestro en toda la carrera y esos me aman y me adoran y qué chido, ¿no? Esos sí van a votar por mí. Los que reprobaron no. Pero fíjate, en la pandemia yo me sensibilicé poquito. Bueno, no poquito, mucho. Yo era muy estricto. Yo decía, oiga, si no llega a los 15 minutos después de que empezó la clase, la puerta ya se cerró, usted ya no puede entrar. Y el que tenga más de 5 faltas ya está dado de baja, ¿no? Y era muy estricto y aquí no hay como que trabajitos y que no hay nada. Yo soy muy, muy claro, aquí todos vienen a trabajar. El que le echa ganas va a pasar, el que no le echa ganas, conmigo reprueba. Pero en la pandemia me di cuenta, porque decían, es que hay que echarle ganas porque todos vamos en el mismo barco. No es cierto. Fíjate, cuando yo estuve en la pandemia, pues puse mi computadora, empecé a dar clases por Teams y me di cuenta que había mucha gente que se les murió su mamá, su papá, que los corrieron del trabajo porque te acuerdas que cerraron muchos lugares que no eran que eran indispensables para que estuvieran abiertos, como los supermercados. Exacto. Y entonces imagínate los restaurantes cerrados y el papá era mesero. Sí. Y entonces decía, híjole, pues apenas tenemos para comer. Y luego había veces que no tenían para pagar el internet, para poder entrar a la clase y tenían que irse a algún lugar a pedir prestado el internet, porque en su casa no tenían. Y entonces había otros alumnos que tienen su casa hasta con alberca. Entonces, pues esos no tenían que salir de su casa. Pues ahí en la alberca hacían sus fiestas, hacían sus reuniones. No les faltaba nada. Tenían aire acondicionado, tenían comida en el refrigerador. Pero vi muchos alumnos que no tenían nada. Claro. Y entonces dije, no es cierto, no todos vamos en el mismo barco. Unos van en un barco de lujo y otros van en una tabla. Una balsa, claro. Y ahí es cuando dije, no, tengo que ser más comprensivo con mis alumnos. Tengo que ser más buena onda. Tengo que darme cuenta que si yo empecé mi clase a las 9 y llegó a las 9:20, pues se viene en camión desde las torres. Claro. Y el camión a veces no pasa. Y él se bajó del camión, imagínate, a las 9:10 corriendo para llegar a un salón donde le voy a decir, puerta usted cerrada. Ya no. Claro. Entonces dices tú, no, espérate, cálmate, Max. Hay que ser más buena onda. Y entonces ya llegan y pásele para que no se pierda la clase, para que aprenda. Pues para eso pagó, para estar en el salón. Y empecé a cambiar después de la pandemia. En la plataforma, ya me empecé a portar diferente. Y ahora que regresamos a clase después, ya yo vi, y no lo hice porque dije, voy a cambiar. No, solito empecé a cambiar mi manera, mi actitud, de ser un poquito más comprensivo y más alivianado con los alumnos. Y ese ser comprensivo y ser más humano, yo creo que sí tiene que ver a la hora de juzgar un caso, ¿no? Sí, te da sensibilidad, a final de cuentas. Esa sensibilidad. Exacto. Porque no es lo mismo alguien que se agacho y diga, yo voy a aplicar el derecho a como es y no me importa. En el decálogo del abogado yo vi una frase que me encantó hace muchísimos años, cuando me gradué en 1998, que me gradué de licenciado en Derecho, y dice, lucharé por el derecho, pero si algún día se encontraran en conflicto el derecho con la justicia, lucharé por la justicia.
Correcto. ¿Qué es más importante? ¿La aplicación de una norma del derecho o que se haga justicia? Justicia, claro. En México el derecho romano te dice, aquí va a haber un juez que tiene que haber estudiado derecho, Sí. que conozca la ley, la constitución, las normas, los tratados internacionales, la jurisprudencia, y el juez Va a decidir. es el que va a decidir. Aquí no hay un jurado popular. El juez va a decidir quién tiene la razón. Entonces, al momento de decidir quién tiene la razón, pues, ¿qué criterio tiene ese abogado, no? Claro. ¿Qué carácter tiene? ¿Qué corazón tiene? ¿Qué acercamiento tiene con la gente? ¿Qué trato le da a los abogados Correcto. que llegan a tratar de convencerlos? Porque a final de cuentas acá, pues es el abogado, los abogados los que tratan de convencer que quién tiene la razón con la mayor cantidad de pruebas posibles que se presentan. Al momento de evaluar esas pruebas, pues ahí es donde vas a decir, no, pues este tiene la razón. Claro. O sea, si te pagaron con un cheque y vas y cobras el cheque y no tiene fondos, pues ¿qué le buscas, no? Sí. Dice, oiga, pues Está usted claro. le entregó este cheque, sí. Pues no tenía fondos, pues ya. ¿Qué más le buscas, no? Oiga, no, pero pues es que me quedé sin dinero. No, pues sí, se quedó sin dinero, pero pues también él Sí. le debía, ¿no? Entonces, hay casos muy prácticos donde la interpretación de la norma, pues es bien fácil. Clarita. Es un título ejecutivo, tiene aparejada ejecución, pues le van a embargar, ¿verdad? Porque pues este cheque no tiene fondos, le van a embargar bienes suficientes que cubran, o páguenle, o miren, vamos a conciliar. No tiene con qué, pues dele de a 500 por semana. Sí. A ver, ¿cómo ve que le dé 500 por semana? Pues de eso a que no le pague. Pues 500 por semana, pues órale, Va. ahí está. Va para un año para pagar, pero bueno, resuelve. ya sé, o sea, ya dijo, a lo mejor este no va a conseguir ahorita 50,000 pesos Claro. y no tiene de dónde sacarlos, pero 500 sí consigue, sí. Pues de a 500. O sea, esa manera de conciliatoria Sí. que se tiene que tener con las partes, yo creo que se ha perdido mucho, ¿no? Han dicho, ya, hay tanto trabajo que no tengo están tiempo sacando. para estar oyendo a este y oyendo al otro, ¿no? Sí. Ya decido yo. Esa parte yo creo que hay que reformarla. Pues la verdad quiero pedirles, por favor, su confianza. Quiero pedirles su voto. Necesitan escribir en la boleta de magistrados federales, porque recuerden que en esta elección se va a elegir tanto en materia federal como en materia local. Local me refiero al estado de Chihuahua. Entonces van a recibir boletas de la federación y boletas del estado. En la federal van a buscar, por favor, la boleta rosa, que es de magistrados de circuito. Magistrados de circuito es magistrados federales. Ahí, por favor, escriban en la parte de arriba, vienen 3 cuadritos, en el tercer cuadrito, escríbanle 09, por favor. Y denme la oportunidad de ser su representante. Escriban 09 en la boleta de magistrados federales para que voten por Max Frederick. Y les aseguro que les voy a cumplir y que voy a hacer lo mejor para que la justicia sea pareja para todos.